Pasé 6 años en zonas de conflicto, cosiendo a desconocidos heridos, mientras mi propia familia me drenaba en silencio. Mandaba 1.500 euros al mes sin falta, ni una sola vez. No por agradecimiento ni por reconocimiento, sino para que mi abuela pudiera comer, mantenerse caliente y seguir en su propia casa. Pero aquella cena, me miraron como si siguiera siendo el desastre de siempre, soltera, sin hijos. Solo un uniforme en un rincón. Me incliné hacia mi abuela y le pregunté con suavidad, ¿sigue siendo suficiente el dinero que te envío? Del ejército, bufaron. Mi hermana giró los ojos. Mamá se llevó la mano al pecho como si le acabara de arruinar la reputación. Papá soltó una risita, buscando atención como siempre. Pero entonces mi abuela dejó el tenedor en el plato y dijo, firme como un reloj. Lleva mandando ese dinero todos los meses desde hace 6 años. Haced las cuentas. Silencio. Tenedores, suspendidos en el aire. Son 18.000 euros. A eso lo llamaban nada, a eso lo habían borrado. Así que, si alguna vez te trataron como si estorbaras, mientras tú mantenías en pie la casa de todos, déjame contarte qué pasó cuando por fin se callaron. Me llamo Daniel Maro, soy sanitaria militar. Y mientras se reían de mí, yo sostenía a esta familia sin hacer ruido. Pero esa noche descubrieron quién era de verdad, antes de seguir. Dime que estás ahí. Escribe escuchando en los comentarios o cuéntame desde dónde ves esto. Y si tú también has sido esa persona silenciosa de la que todos dependían pero que nadie valoraba, suscríbete, porque esta historia no es solo mía, es nuestra. Gracias. Y ahora déjame contarte todo. Hacía más de 2 años que no ponía un pie en Baton Rouge. Aquella mañana, el aire me golpeó distinto, húmedo como siempre. Pero también denso con algo que no sabía nombrar. Tal vez era esperanza. Tal vez solo expectativa. Tenía 24 años, era sanitaria del Cuerpo de Marines, venía de Guam y estaba de permiso por primera vez. Justo a tiempo para Acción de Gracias y el 80 cumpleaños de mi abuela Clara. La casa de la calle Magnolia se veía más pequeña de lo que recordaba, más vieja también. Como si se hubiera encogido en mi ausencia. Pero me repetí que eso no importaba. Estaba de vuelta. Entré con mi macuto y una sonrisa grande, esperando algo de calor. Lo que encontré fue raro. El techo seguía goteando en el pasillo. Las manchas de humedad en el techo se habían extendido como constelaciones marrones. El salón olía a humedad y a mi abuela. Mi roca se veía más frágil. Sus manos temblaban al acercarse a mí. Pero lo que de verdad me dejó sin aire fue lo siguiente. Mira quién se digna aparecer, soltó mi padre, George, sin apartar la vista del móvil. Mi madre, Lynn, me dio un abrazo fugaz antes de empezar a hablar de su nuevo coche y del verano de Lucas en París. Añadió riendo, todo joven necesita mundo, nadie preguntó por Guam. Nadie preguntó por mí. Lucas, mi hermano pequeño, ya en la universidad. Me dedicó un gesto torpe y una sonrisa tensa. Parecía incómodo. O quizás solo quería que lo pareciera. Nos sentamos a cenar en la misma mesa de siempre, un banquete que hacía creer que nada había cambiado, pavo asado, puré, relleno de maíz. Salsa de arándanos de lata, como siempre, insistía Clara. Pero algo se sentía frío, pese al calor. Las risas eran forzadas. Las miradas rápidas. Me sentía como un fantasma entre mi propia sangre. Y entonces lo solté, no lo planeé. Simplemente salió. Suave pero claro, abuela. ¿Los 1.500 euros que te envío cada mes han servido para arreglar el tejado? El tenedor se le quedó a medio camino. Me miró confusa. ¿Me has estado mandando dinero, cariño? ¿A mí? El aire se detuvo. George dejó caer la cuchara. Lynn se quedó blanca. Lucas tragó saliva. Sí. Desde hace 2 años, dije, con la voz quebrada. Transferencia directa a la cuenta a tu nombre. Clara parpadeó. Daniel. Yo no tengo cuenta a mi nombre. Siempre guardo el dinero en efectivo. El corazón me dio un vuelco. Me giré hacia mis padres. George se centró en su servilleta. Lynn bebió vino demasiado rápido. Tyler, mi primo, levantó la vista del móvil y se encogió de hombros. Nos dijeron que la abuela no usaba internet. Que no sabría usar Bancamlen. Sentí como se me lava la sangre. El zumbido en mis oídos crecía. Y entonces Clara hizo algo que nadie esperaba. Dejó su copa de vino. Se irguió y dijo con firmeza total, George, Lynn, a mi despacho. Ahora. Se levantaron sin decir palabra y recorrieron el pasillo como críos a los que acaban de pillar copiando en clase. Yo me quedé sentada frente al plato, sin moverme, mientras las paredes de la casa parecían cerrarse a mi alrededor. La sala seguía llena de familiares, pero por primera vez sentí una soledad tan profunda que me vació por dentro. La puerta del despacho de la abuela Clara se cerró con un clic seco, cortando la tensión como un cuchillo. Luego llegaron las voces, al principio apenas audibles, pero pronto furiosas.
Su tono se alzó y se quebró, cargado de incredulidad y traición. Lo sentí en mi propia piel. Me deslicé pasillo abajo, con el corazón golpeándome el pecho. Y apoyé la espalda en la pared junto a la puerta. No era por cotillear. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar que ese nudo en el estómago no era solo paranoia. You forged my name, George. How could you? You think $36,000 just disappears without a trace. She trusted you. She is out there thinking she helped me, believing she was doing good. And you spent it for private tuition, for a trip to Paris. Las palabras cayeron como metralla. Me alejé paso a paso, como si así pudiera evitar que todo se viniera abajo. En el salón. Las voces bajaron hasta volverse susurros. Las miradas iban de un lado a otro. El calor de la chimenea del Día de Acción de Gracias me abrazaba la piel. Las manos me temblaban. Pero las mantuve cerradas. No quería que nadie viera que estaba a punto de romperme. Nadie me dijo nada. No hacía falta. Lucas seguía sentado, en el borde del sofá, con la vista fija en las rodillas. No parecía orgulloso, tampoco perdido, se le notaba el miedo. O quizás vergüenza. O ambas cosas. Entonces Clara abrió la puerta. Su rostro, antes cálido y arrugado por la ternura, parecía ahora tallado en piedra. Pasó junto a mí sin mirarme y fue directa al salón, donde el resto de la familia había enmudecido. George y Lynn la siguieron, pálidos, rígidos. Como acusados esperando sentencia, y want everyone to hear this, comenzó Clara. Su voz serena pero imponente. George, Lynn, you are to leave this house tonight. Lynn soltó un jadeo. Made, Clara ni se inmutó. You stole from Daniel. $36,000. You lied to me. You used my name to create a false bank account. That is not just deception. That is betrayal. Miró al resto. Betrayal las consecuencias. George quiso hablar, pero Clara levantó la mano. Lo fulminó con la mirada. When you're ready to apologize like adults and do so publicly, be able to. Until then, you are not welcome in my home. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo el paso lento de dos personas que sabían que por fin se les veía tal como eran. Me quedé quieta, sin aliento, observando cómo recogían sus abrigos y llaves en silencio. La puerta de entrada se cerró detrás de ellos con una firmeza que retumbó más que cualquier portazo. El resto comenzó a murmurar por lo bajo. Algunos se escabulleron hacia la cocina, otros fingieron interesarse por el pastel. Yo no me moví. Lucas seguía en el sofá cuando, al mirarlo, por fin alzó la vista. You really sent that money? Preguntó con la voz rota. All the time? I didn't know. I swear I didn't know. Lo observé. A ese chico al que ayudé a crecer, a quien llevé a la espalda, entre rodillas peladas y partidos perdidos. Quería creerle, y quizá, en parte, aún lo hacía. Pero ya no estaba viendo solo al niño, con el que compartía dulces escondidas. Estaba viendo a quien vivió mejor gracias a una mentira. You weren't the one pulling the strings. Le dije en voz baja, but you was the one WH o got picked. The one they chose to invest in. With my money. Lucas intentó responder. Pero no salieron palabras. Me alejé. No con rabia, aún no, pero con una frialdad en el pecho, y con la primera grieta en la idea de que la sangre significa lealtad. De vuelta en la habitación de invitados, cerré la puerta y me apoyé en ella. Como si pudiera sostenerme, pero nada pudo contener lo que vino después. Una oleada de recuerdos. Me golpeó tan fuerte que casi pude saborear el aire de Guam, metálico, salado, pegajoso de sudor. Recordé el ruido de los botiquines sobre el cemento, el zumbido constante de luces fluorescentes que nunca se apagaban, y el dolor en los pies tras turnos de 18 horas curando ampollas, cortes, infecciones, quemaduras. Luego me acurrucaba en la litera de un contenedor y abría el móvil solo para enviar el dinero. Siempre $1,500. Siempre puntuales. Siempre con una nota para la abuela Clara, arreglo del tejado. Medicinas. Había creído que sostenía algo en pie. Esa idea de una familia que me necesitaba. Que yo importaba. Que estaba haciéndolo. Correcto, un golpecito suave me sacó del recuerdo. Entorné la puerta. Era Lucas, con una memoria USB entre los dedos, como si fuera a estallar. No dijo mucho. Kenny Comain se sentó en el borde de la cama. La mirada clavada en el suelo. I found this last week, dijo en voz baja. Didn't know what to do with it. Then. I guess now es ese time. Conecté el USB al portátil, carpeta tras carpeta, se fue abriendo, informes de ayudas financieras, correos de mis padres con centros escolares. Documentos de intercambios internacionales. Al principio parecía simple papeleo administrativo. Hasta que lo vi, una cadena de correos firmados por alguien que se hacía pasar por Daniel Maro. Pero yo no había escrito ninguno. El más desgarrador iba dirigido al orientador de Lucas.
Thanking them for supporting her brother's dreams. 7 is why Lucas carries our family name forward is the honor of my life. Decía, I am grateful our sacrifices. Arguedite. Sentí un nudo en el estómago. They used me, susurré. Mientras bajaba por la pantalla, not just my money. My identity. My pride. They turned me into their narrative. Lucas parecía querer desaparecer entre las tablas del suelo. I didn't know. I swear to God, Danny. I thought, ¿estaban orgullosos de ti, de verdad? Solté con sequedad, sin mirarle siquiera o solo necesitaban que yo sirviera para algo. No esperé respuesta. Esa misma noche, la abuela Clara llamó a Henry Ducey, un viejo amigo que, en su día, fue su abogado de confianza. Me senté a su lado, mientras le contaba todo. Su voz era áspera, pero lúcida. Henry escuchaba atento, apuntando sin perder detalle. Asintiendo con gesto serio. Al terminar de revisar los extractos bancarios y rastrear las direcciones IP, dijo, una sola palabra, fraude. La IP coincide con el ordenador de la oficina de George. Confirmó. La cuenta fue creada con un correo falso. Los movimientos son reales. Pero los nombres fueron modificados. La mandíbula de la abuela se tensó. Las manos, esta vez, no le temblaban por la edad, sino por la rabia. Tenía que haberlo imaginado, murmuró, cuando tu madre me dijo que no me liara con esas modernidades. Creí que lo hacía por protegerme. Y cuando mi amiga de la parroquia revisó los datos y me dijo que todo era normal, la creí. Y lo dejé pasar. Le tomé la mano. Su piel era fina, casi papel, pero su apretón tenía firmeza. No fuiste ingenua, le dije. Solo les querías. Eso no es un defecto. Sonrió. Tensa. El amor puede cegar, pero no va a callarme. Miró a Henry, firme. Sí, George y Eileen, no devuelven hasta el último céntimo antes de Navidad. Quiero cambiar el testamento. Daniel se queda con la casa, las cuentas. Todo, Henry asintió. Entendido. Salí al porche más tarde. El aire fresco me golpeó las mejillas. El cielo estaba plagado de estrellas, demasiado brillantes para una calle tan silenciosa. Pensé en eso de que la familia debería ser un pilar, algo que no se tambalea. Pero esa noche, esa palabra me sonó hueca. Como un suelo que cruje porque ya está roto. Me abracé a mí misma y escuché ese silencio que lo decía todo. Algo se había roto para siempre. Tal vez el tejado nunca se reparó, pero ahora veía cada grieta, cada mancha de humedad y ya no iba a fingir que no estaban. A la mañana siguiente. En Baton Rouge se notaba ese silencio que presagia tormenta. Al principio no le di importancia, hasta que acompañé a la abuela Clara a la tienda de la esquina y sentí un frío que no venía del tiempo. La gente sonreía, pero sin ganas. Las miradas duraban más de lo normal o no se cruzaban con la mía. La cajera que me llamaba cariño desde que tenía 10 años apenas hizo un gesto. Afuera, una mujer a la que no veía desde hacía años, amiga de la abuela en la iglesia, se paró junto a su coche. Miró alrededor. Se inclinó hacia nosotras y murmuró, he oído lo que cuenta George, que la estás obligando a firmar cosas, que quieres apropiarte de su casa. Me quedé helada. ¿Perdona? Ella se ajustó la correa del bolso, incómoda. No digo que lo crea. Pero, se comenta. Hay quien dice que ya no eres la misma. Al volver a casa, el móvil no paraba de vibrar. Una publicación en Facebook de un vecino. Un mensaje velado en el boletín de la iglesia. Me senté en la cocina a leer ese veneno digital y sentí el estómago encogerse. Me pintaban como la mala. Según los rumores, había vuelto del ejército, con rencor y ambición. Decían que manipulaba a una anciana por dinero. Incluso insinuaban que usaba el trauma como excusa para un comportamiento errático. Algunos decían que había aislado a Clara a propósito. Estaba en todas partes, en los pasillos del súper, en los bancos de la iglesia y lo peor de todo, en el centro de veteranos. Ese lugar donde yo había dado charlas, ayudado a otros exmilitares. Al terminar una sesión, una mujer me llamó aparte. Mira, Daniel, dijo amable, pero con firmeza, nos han llegado cosas, líos legales, temas familiares. Tenemos que ser cautos. Este sitio va de estabilidad, de confianza. Asentí en silencio. Entendí el mensaje. Me fui antes de que acabara el grupo. De vuelta a casa. Me encerré en la habitación. Saqué la carpeta con los justificantes antiguos, los comprobantes de cada euro que envié, de cada trámite hecho. Durante 2 años, esos papeles fueron mi ancla. Ahora parecían restos de alguien que aún creía en la justicia. Esa noche, me senté en el porche trasero y los fui quemando, uno a uno. No lloré, no grité, solo observé cómo las llamas envolvían cada hoja y pensé, he entregado años, piel. Insomnio, ¿y esto es lo que recibo? El sacrificio no. Lleva factura. Cuando volví a entrar, Clara me esperaba. Llevaba su chal viejo sobre los hombros, el rostro agotado.
Pero en los ojos no había tristeza, había algo más duro, forjado tras décadas aguantando el juicio de este pueblo. Debí advertírtelo, dijo. Aquí no importa lo que sea verdad, sino lo que suena bien con una taza de té. Sonreí, amarga. Parece que cuanto más grande es la mentira, más rápido corre. Me agarró a la muñeca. A pesar de la fragilidad, su gesto tenía fuerza. Que hablen. Tú sabes quién eres. La miré intentando entender si de verdad lo había hecho. Y entonces soltó algo que se me quedó clavado como una espina. La reputación la construyen los demás con sus palabras, pero el honor lo levantas, tú, con sangre y lágrimas, una verdad a la vez. En ese instante supe que no iba a echarme atrás, que hablaran lo que quisieran. Ya no tenía más mentiras que quemar. Todo comenzó con un coche que no encajaba en nuestra calle, bajo, con cristales oscuros, el motor ronroneando como si buscara líos. Se detuvo justo al anochecer, las ruedas crujieron sobre la grava con esa lentitud premeditada que te eriza la piel. Bajaron dos tipos, ambos con cazadoras demasiado finas para noviembre, con caras de piedra. Uno llevaba una carpeta marrón, el otro no necesitaba nada más, imponía solo con su presencia. Salí al porche antes de que la abuela Clara llegara. A la puerta. ¿Eres Daniela?, preguntó el más alto. Soy yo. Extendió la carpeta. Aviso de deuda. George Harper debe a nuestro cliente 27.000 euros. Lleva meses sin responder. La abrí. El nombre de mi padre. Su firma. Detalles. Del préstamo. Intereses que harían sonrojar a un banquero. Tenéis 10 días, añadió el otro. Después, esta casa dejará de ser tan tranquila. No me dio tiempo a responder. Se marcharon como si hubieran entregado una pizza. No una amenaza. Cerré la puerta con las manos temblorosas y encontré a la abuela Clara ya sentada en la cocina, pálida, sin decir palabra. No hizo falta que le explicara nada. Esa noche llamé a Lynn. Respondió al tercer tono, con la voz ya a la defensiva. ¿Viste a los cobradores?, pregunté. Pausa. Luego un suspiro. Sí, queríamos protegerte de eso, Daniela. ¿Protegerme ocultándolo? ¿Cuánto de mi dinero fue a parar allí? Otra pausa. Más larga. Algo. No todo, pero suficiente, para que se note. Me mentiste. Le mentiste a la abuela. Le hiciste pensar que estaba perdiendo la cabeza mientras tú desviabas mi paga del servicio al agujero de juego de papá. No era juego, dijo. Rápido, demasiado rápido. Eran gastos médicos, facturas del negocio, matrícula universitaria. A mí no me vengas. Colgué antes de escuchar más. Ya era suficiente. Lo que no esperaba era ver a Lucas al otro lado de la cocina, con el móvil en la mano, la cara encendida y los puños apretados. Dijeron que eras una desagradecida, susurró, que odiabas a la familia, que nos habías abandonado. Se volvió hacia mí, temblando. Pero fueron ellos los que te robaron, los que nos mintieron a todos. Antes de que pudiera contestar, la voz de George retumbó desde el pasillo. Cuida esa lengua, chaval. ¿Quién crees que pagó tu residencia de estudiantes? Ese uniforme que lleva no la convierte en ninguna heroína. Lucas dio un respingo. Me puse delante sin pensar. Ella se puso ese uniforme, dije, mientras tú te quedabas aquí gastándote su sueldo. Más tarde, ya sola en mi cuarto, me miré al espejo. Las arrugas en los ojos parecían más profundas. Mis manos, que habían sujetado cuerpos heridos solo con vendas y coraje, temblaban ahora, no de miedo, sino de pena. Me pregunté, ¿para quién he luchado? ¿Por mi país, por mi sangre o solo para ser la coartada de otro? No hubo respuesta. Pero a la mañana siguiente encontré un sobre pequeño junto a la puerta. Mi nombre, escrito con la letra cuadrada y torpe de Lucas. Dentro, una nota breve. Apresurada pero sincera, lo siento. No lo sabía. Les dejé hablar por mí. Ya no lo haré. La apreté contra el pecho y lloré. No porque solucionara nada, sino porque me hacía sentir que no estaba sola en medio de los escombros. Esa noche nadie durmió en casa. A las 2 de la madrugada. Un estruendo rompió el silencio. La ventana trasera estalló. Corrimos a la cocina, cristales por todas partes. En el suelo, un ladrillo con un papel pegado, garabateado en mayúsculas, la próxima no serán solo ventanas. Ni la abuela gritó, ni yo. Nos quedamos quietas, entre los trozos rotos y el silencio, sabiendo que aquello no era el final, sino el inicio de otra clase de guerra, una que no suena como debería en mitad de la noche, no en un barrio como el nuestro. No en una casa que antes sabía a paz como pan recién hecho. El crujido del vidrio, cejido por un golpe sordo contra la madera. Me incorporé de golpe en la cama. Los instintos primero, el pensamiento después. Agarré la linterna de metal de la mesita y eché a correr por el pasillo, el corazón golpeando como campana. Daniela. La voz de la abuela Clara sonaba, frágil, asustada, desde su habitación.
Empujé la puerta justo cuando otro estruendo venía de la cocina. Por la puerta trasera, le dije, ayudándola a incorporarse mientras revisaba las sombras. Salimos por la lavandería, descalza sobre la hierba helada. Justo cuando unos faros atravesaban los árboles. Marqué el 112 con los dedos temblorosos, di la dirección, reporté. La intrusión. Mi voz, serena y entrenada, pero por dentro. Ardía. La policía tardó 12 minutos. 12 minutos para entrar en una casa que ya no sentíamos nuestra. La puerta colgaba de las bisagras. La mesa de la cocina volcada. Una silla, hecha pedazos. El espejo del pasillo, rajado. Habían destrozado todo con precisión quirúrgica, pero no era solo el daño. Era el mensaje escrito con rotulador rojo en la puerta del frigorífico. Paga o no llegará Navidad. La abuela Clara temblaba sin control. Le puse una manta por encima de los hombros, pero sus labios ya empezaban a ponerse morados cuando llegaron los sanitarios. Su tensión arterial estaba tan disparada que no esperaron. La subieron a la ambulancia y la llevaron a toda velocidad al Hospital General de Betón. Fui con ella, apretándole la mano. Susurrando oraciones que no pronunciaba desde niña. No volvió a hablar hasta que llegamos al hospital. Su voz era apenas un suspiro, pero sus palabras se grabaron en mí como si estuvieran talladas en piedra. No los perdones, pero no dejes que el odio se quede en ti. Te envenena desde dentro. Luego perdió el conocimiento. Me quedé sentada en la sala de cuidados intensivos, rodeada por ese silencio limpio que solo rompen los pitidos de las máquinas, una sinfonía lenta de temor contenido. La culpa se me instaló en el pecho como una losa. Había pasado 2 años en zona de guerra, cosidos soldados desangrados con manos temblorosas y dientes apretados. Pero no supe proteger a la única mujer que jamás me pidió nada, salvo que volviera a casa. Llevé un uniforme para defender al país, susurré mirando su mano pálida sobre la manta del hospital. Pero ni siquiera supe defender a mi propia sangre. Aquella noche no regresé a casa. No soportaba la idea de mirar los cristales rotos, de sentir el vacío que habían dejado. Me quedé dormida en la butaca, junto a su cama, observando cómo su pecho subía y bajaba, pensando en cada momento en el que no estuve. En las cartas no respondidas, en los silencios llenos de renuncia. En la confianza entregada al lugar equivocado. A la mañana siguiente, el agente Black del departamento del sheriff me llamó aparte. No logramos localizar a George ni a Lynn Harper, dijo. Los vecinos contaron que se marcharon hace 2 noches, sin dejar dirección, sin teléfonos. Sin una sola pista. Ni siquiera me sorprendí. Solo sentí una frialdad brutal. Habían huido. Esa tarde volví a la casa para recoger algo de ropa. Fue entonces cuando encontré a Lucas esperando en el porche con la mochila colgando de un hombro y unas ojeras tan marcadas que parecían golpes. Fueron, murmuró. Ni me lo dijeron. Solo se esfumaron. Me entregó un sobre. Esta vez, va en serio. Lo he escrito todo, lo que vi, lo que sé. Y no pienso callarme más. Tomé el sobre y asentí. No dije gracias. Eso ya no tenía sentido. No se trataba de gratitud, sino de verdad. Cuando se fue, me senté en la butaca preferida de la abuela y abrí el sobre. La carta era extensa, con fechas, recibos, accesos digitales y mucha culpa. Lucas no solo había pedido perdón, había hecho una confesión completa, con pruebas, con datos, con dolor. Aquella noche llamé a Henry. Ya basta de esperar, le dije. Vamos a presentar cargos, fraude, suplantación de identidad, lo que sea. Quiero todo esto en papel. En un tribunal. Henry guardó silencio un momento y luego dijo, llevaba tiempo esperando que lo dijeras, miré a mi alrededor, la casa de mi infancia, ahora rota, herida. Pensé en el ladrillo contra el cristal, en la cara desvaída de la abuela. En la carta de Lucas temblando entre mis dedos. Ya no era solo por venganza. Era por recuperar aquello que intentaron borrar, mi voz, mi historia, mi familia, lo poco que quedaba de ella. Henry me citó en su despacho a primera hora. Su rostro estaba rígido, con esa rabia contenida que solo brota cuando la traición viene disfrazada de parentesco. Daniel, dijo, deslizándome una carpeta entre los papeles desordenados, necesito que veas esto. Dentro había fotocopias de solicitudes de préstamos, contratos, documentos falsificados. En todos aparecía el nombre de mi abuela en la cabecera. Y una firma torpemente imitada al pie. Se me cortó la respiración al ver las fechas. No era algo antiguo. No era un error. George y Lynn habían utilizado la identidad de la abuela Clara, su número de seguridad social, sus ahorros, para sacar préstamos abusivos con prestamistas sin escrúpulos. $27,000, firmados, sellados y manchados de engaño. No lloré. No esta vez. Algo dentro de mí cambió. El dolor no desapareció, pero se volvió nítido, preciso, como una hoja de bisturí. Entendí por fin que no estaba luchando solo por lo mío.
Era justicia para la abuela, para Lucas y para cada soldado que alguna vez envió dinero pensando que serviría para algo bueno. Esa misma tarde, las puertas automáticas del hospital se abrieron y entró un grupo de hombres y mujeres con chaquetas de cuero gastadas, gorras llenas de insignias y botas curtidas de tanto andar. Márquez iba adelante, con una cojera más visible que antes, pero con la mano firme al estrechar la mía. ¿Te acuerdas de cuando me sacaste metralla del costado en Kandahar?, dijo en voz baja. Yo no. No hasta que me dijeron tu nombre asentí, sin palabras. Pues eso, dijo con una media sonrisa, tú me salvaste la vida. Ahora nos toca a nosotros. Trajeron algo más que apoyo, contactos, asistencia legal y una periodista llamada René, que había leído el blog de Márquez y quiso saber más. Era prudente, pero firme. Es una historia tremenda, dijo, pero no publico una sola palabra, sin tu permiso. Le dije que sí, no por venganza, sino porque callar ya pesaba demasiado. El reportaje salió 3 días después. El titular era directo. El sacrificio de una soldado, dónde fue a parar su dinero, describía el fraude, los documentos manipulados y cómo 2 padres usaron la confianza como arma para alimentar sus mentiras. En cuestión de horas, se volvió viral, primero en redes locales, luego en foros de veteranos, después en grupos de familias militares. Los comentarios no paraban, apoyo, indignación, unidad. Por primera vez, la marea empezaba a cambiar. Aquella noche, la abuela Clara abrió los ojos. Su voz era aún débil, pero su mano tenía más fuerza que nunca al agarrar la mía. Bien, susurró, ahora nos toca recuperar todo. Una semana después, el juzgado emitió una citación oficial para George Lynn Harper. La batalla aún no había terminado. Pero ya no la enfrentábamos solos. La sala no era majestuosa. 4 paredes color crema, paneles de madera baratos y una bandera estadounidense colgando desganada en una esquina. Pero esa mañana, el peso que se respiraba allí era más intenso que cualquier campo de combate en el que hubiera estado. Los periodistas se alineaban en la parte trasera, bolígrafos en mano. El ambiente estaba cargado de calor y tensión. A mi derecha, los miembros de la Alianza de Veteranos que hoy eran mi familia. A la izquierda, George Lynn. Nada quedaba de los padres pulcros que organizaban parrilladas en el jardín de casa. George vestía una camisa arrugada con el cuello amarillento, los ojos hundidos, las manos temblorosas. Lynn llevaba un maquillaje espeso, demasiado, como intentando ocultar lo inevitable. Pero sus ojos no paraban quietos, evitaban los míos. Me puse en pie cuando el juez dijo mi nombre. Me llamo Daniel Maro, dije. Serví como médico de combate en 2 misiones con la Infantería de Marina de I.U. A mi regreso, cuidé de mi abuela. Durante mi servicio, envié más de $36,000 a casa pensando que eran para ella. Coloqué los documentos sobre la mesa. Eran extractos bancarios, correos electrónicos y contratos manipulados usados para desviar ese dinero. Algunos de esos correos se habían escrito haciéndose pasar por mí. Mis padres engañaron a todos, incluso a mi hermano pequeño, para parecer los buenos de la historia. El silencio se apoderó de la sala. Lucas se levantó. Yo les creí, dijo con la voz temblorosa, me dijeron que ella era egoísta, que quería controlarlo todo, pero Daniel lo odió todo. Ya no voy a callar. Sus palabras golpearon, más fuerte que las mías. En los rostros vi un cambio, comprensión, empatía, incluso vergüenza. George habló, lo siento, dijo bajando la cabeza, pero si esto sigue adelante, perderemos todo. Daniel, ¿qué quieres? ¿Qué pondría fin a esto? Respiré hondo, asegurando el tono. No se trata de dinero, respondí. Se trata de la verdad, de la confianza. Ambas las destruisteis. No vine a negociar, vine a recuperar lo que intentasteis enterrar. Finalmente, me acerqué a ellos. Los miré cara a cara y dije lo que llevaba años pesando dentro de mí. Antes quería hacer que esta familia se sintiera orgullosa de mí. Hoy elijo ser alguien de quien yo pueda sentirme orgullosa. Me giré, fui hasta la silla de ruedas de Clara y la empujé fuera de la sala. El aire en la calle parecía más liviano, como si por fin hubiera pasado la tormenta. O al menos, se hubiese despejado lo suficiente como para ver lo que quedaba. A la mañana siguiente, abrí el periódico local y vi mi nombre en negrita. El titular decía, hija traicionada por sus padres, quienes le robaron $36,000. Lucha por la justicia. Debajo, una foto mía frente al juzgado, espalda erguida. La mirada firme. Granny había hecho un buen trabajo. En el artículo me citaban. No los denuncié por recuperar el dinero. Lo hice para que chicas como yo sepan que no están solas. Las palabras impresas pesaban más que cuando las dije. Pero por primera vez no me sentí sola. El efecto dominó fue inmediato. La junta de la iglesia eliminó discretamente a George y Lynn del registro. La asociación de padres, donde mamá había liderado comités de pasteles,
envió una carta revocando su membresía. George perdió su último contrato de consultoría. Sus rostros no aparecían en carteles de buscados. Pero en nuestro pueblo, el silencio puede ser tan sonoro como una sirena. Sus nombres se convirtieron en advertencia. Lucas me llamó días después. No se fue a Boston. Se apuntó al instituto de Baton Rouge. Quería quedarse cerca, ayudar en el centro de veteranos, hacer algo con lo que habíamos vivido. Me trajo una caja de madera tallada a mano. Con cuidado. En la tapa, escrito, «Eres mi heroína». Sonreí, pero negué con la cabeza. No me llames heroína, Lucas. Solo vive de forma que yo nunca tenga que volver a hacerlo. Mientras mamá y papá se aislaban del mundo. Yo me quedé. Empecé con la casa de la abuela, ahora nuestra. Arreglamos el tejado, reparamos ventanas, liberamos el jardín cubierto por años de abandono. El grupo de veteranos vino con herramientas, manos fuertes y cazuelas caseras. Poco a poco, la casa se transformó. Ya no era solo un hogar, era algo más. La llamamos Casa Puerto. Un lugar donde mujeres veteranas como yo pudieran descansar, sanar y reconstruirse. La siguiente etapa fue el reconocimiento oficial. La Asociación de Veteranos me invitó como asesora para programas de salud mental y reintegración. Nada ostentoso, sin ruedas de prensa, sin actos. Solo un apretón de manos, una mirada y un bienvenida a casa. Luego llegó la carta. En un sobre sin remite. Enviado a través de una dirección que no reconocí. Dentro, un mensaje breve. Nos equivocamos. Si nunca nos perdonas, al menos no vivas como lo hicimos nosotros. Firmado por ambos. George y Lynn. Lo doblé con cuidado y lo guardé en un cajón. No lo tiré, pero tampoco respondí. Aquella noche me senté con la abuela en el porche. Su color era más sano. Su energía más viva. Vimos cómo el sol se escondía tras los robles. ¿Cómo te sientes ahora, Danny?, me preguntó. Exhalé, por fin sintiendo alivio tras años. Ya no me siento como una sombra. En el jardín, Lucas barría hojas. Márquez remendaba una valla. Otros reían, pasaban vasos de limonada. Los miré y supe que había perdido una familia una vez. Pero ahora había construido algo mucho mejor. Encontré la verdadera el día que reabrimos la casa. No hubo cintas ni discursos. Solo una mesa plegable con donuts, café fuerte y sillas formando un círculo suelto. La nueva casa puerto estaba allí, sólida, tranquila, abierta. Ya no era solo la casa de la abuela. Era un refugio. Mujeres que antes dormían en coches o escondían cicatrices bajo sonrisas falsas. Ahora reían sin miedo. No estábamos allí porque alguien nos diera permiso. Estábamos allí porque lo habíamos elegido. Más tarde, Márquez me entregó un pequeño cuaderno. Encuadernado de forma sencilla, la portada era austera. Salvo por una frase en letras grandes, la libertad. No es vivir sin límites, es vivir sin que otros te definan. Dentro estaban impresas entradas del blog que ya ni recordaba haber escrito, trozos de rabia, tristeza y esperanza. Tecleados de madrugada cuando el sueño no llegaba. No recordaba haber sido tan sincera, ni tan valiente. Una semana después, la abuela falleció mientras dormía. Sin dolor, con calma. La casa se llenó ese día, no de lamentos, sino de testigos. Me dejó una carta, guardada en la vieja lata de té sobre la cocina. Danny, yo también fui una hija olvidada, pero no dejé que eso me destruyera. Reconstruí mi vida desde las cenizas. Tú lo has hecho incluso mejor. La familia no es quien comparte tu sangre. Es quien dice tu nombre con orgullo cuando cruzas la puerta. Me senté mucho rato en el banco del porche, la carta aún tibia en las manos. La bandera al frente ondeaba suavemente. Dentro. Alguien preparaba café. Lucas reía. Alguien ajustaba una silla. La vida no se detuvo. Solo siguió, con más calma. Nunca respondí a mis padres. Nunca sentí que debía hacerlo. No necesitaba ganar ni cerrar círculos. Solo necesitaba seguir viviendo. No como una hija traicionada, sino como una mujer que se negó a traicionarse a sí misma. Y eso fue suficiente. A veces las batallas más duras son las que se libran en silencio. Contra la traición. Contra la invisibilidad. Contra la falsa idea de que el amor debe doler para ser real. Pero sanar empieza cuando dejamos de buscar aprobación en quienes nos hirieron y comenzamos a afirmar nuestra verdad. Si esta historia te tocó, me encantaría leer tus pensamientos abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y sígueme. Tengo más historias que quizás te hagan sentir vista. Gracias por estar aquí.